Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Hace 2 años, el Fondo Monetario Internacional anunció la incorporación de la moneda china a su exclusiva canasta de monedas de reserva. A lo largo de estos últimos 2 años, ¿qué papel ha desempeñado el yuan en el mercado financiero internacional? ¿Qué significado tiene la reciente devaluación del yuan frente al dólar? Para hablar de estos temas, hoy vamos a conversar con el famoso economista, el señor Wu Xiaoqiu, vicepresidente de la Universidad Renmin de China. Pero antes, vamos a conocer más detalles sobre la histórica incorporación del yuan en la canasta del Fondo Monetario Internacional. En noviembre del año 2015, el Fondo Monetario Internacional decidió incluir el renminbi como quinta divisa en la cesta de derechos especiales de giro a partir del 1 de octubre de 2016, después del dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina. Fue la primera vez que el FMI incluía una moneda de un mercado emergente en su cesta de DEG. Los derechos especiales de giro son un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional en 1969 para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Estos activos se pueden intercambiar entre los gobiernos por monedas de uso libre en tiempos de necesidad. El Fondo Monetario Internacional dijo que esta inclusión era un hito importante e histórico para China, para el propio FMI y para el sistema monetario internacional. También la inclusión del renminbi en el DEG representó un hito en la internacionalización de esta moneda y un reconocimiento al progreso del desarrollo económico de China, así como de las reformas financieras y la apertura que ha emprendido este país. Este año marca el segundo aniversario de esta histórica inclusión del renminbi. Después de 2 años de desarrollo, la moneda china se ha convertido en estabilizadora de los mercados financieros del mundo y ha aumentado su influencia en las reservas y los pagos internacionales en divisas. Según el informe del FMI, en el segundo trimestre de este año, el yuan chino o renminbi representó el 1,84% del total de las reservas de divisas en el mundo, una cifra que ha aumentado continuamente durante los últimos 4 trimestres. Además, el yuan chino ha mantenido su posición como la quinta moneda más activa para pagos nacionales e internacionales por valor en agosto, con una participación del 2,12%, por lo que se sitúa por delante de los dólares de Hong Kong y Canadá. Además, la inclusión del renminbi chino en la cesta del DEG del FMI también era una manifestación de la voluntad de China de participar activamente en la gobernanza global y contribuir al desarrollo del mundo. Con el fortalecimiento de su vigor nacional integral, China participa cada vez más en la construcción de un nuevo sistema de gobernanza internacional. La iniciativa de la Franja y la Ruta y el establecimiento de instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, han recibido un gran reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los países en desarrollo. Profesor, gracias por su tiempo. Encantado. Sabemos que el 1 de octubre de 2016 el renminbi, la moneda china, se incluyó en la canasta de derechos especiales de giro o los DEG del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo valora usted el comportamiento del renminbi tras su inclusión en la canasta de los DEG? La incorporación del renminbi a la cesta de los DEG ha sido un evento de gran relevancia y también algo emblemático en su proceso de internacionalización. Por un lado, supone un reconocimiento a la importancia de las reformas del sistema del tipo de cambio de la moneda china, y por el otro, ha sido un voto afirmativo a los esfuerzos hechos por China para acelerar la libre convertibilidad del renminbi. Antes de eso, ya se habían realizado numerosas reformas exploratorias sobre el sistema del tipo de cambio de la moneda china, sobre todo a raíz de la reforma del 11 de agosto de 2015 relativa al tipo de cambio. Hemos venido avanzando invariablemente hacia el rumbo que marca el mercado, es decir, fijar el tipo de cambio del renminbi según la relación existente entre la oferta y la demanda. Podemos decir que la reforma del 11 de agosto ha marcado un hito en cierto sentido, porque supone un cambio de enorme calado en el mecanismo de fijación de precios del renminbi, ya que la paridad central de la cotización del renminbi del día se determinaría por el precio de colección de renminbis del día anterior, al tiempo que se amplía el rango de fluctuación del tipo de cambio del renminbi hasta el 2% en ambos sentidos.
Estas medidas reformadoras son trascendentales porque fue precisamente el basarse en los logros de estas reformas lo que impulsó al Consejo de Administración del Fondo Monetario Internacional a aprobar el 30 de noviembre de 2015 la incorporación del renminbi a la cesta de los DEG y fijar su ponderación en el 10,29%, una decisión que entró en vigor el 1 de octubre de 2016. Es por eso que yo digo que este evento histórico supone tanto un reconocimiento a las reformas que hemos realizado como una muestra de mayores expectativas por parte del FMI hacia las futuras reformas del sistema del tipo de cambio de la moneda china. Porque su ponderación en la canasta de los DEG le hizo ser de un golpe la tercera divisa de reserva mundial, solo por detrás del dólar y el euro y por delante de la libra esterlina y el yen japonés. Esto demuestra que el FMI espera que el renminbi sea un elemento significativo en las futuras reformas de la estructura monetaria mundial. Usted ha señalado que la inclusión de la moneda china en la cesta de DEG ha sido un paso relevante en el proceso de internacionalización del renminbi. Entonces, ¿qué repercusiones concretas ha tenido ese paso para este objetivo? Siendo China un país con grandes influencias, la moneda china debe ser naturalmente una parte importante del sistema monetario mundial. A nivel teórico, aunque el renminbi ya forma parte notoria de la estructura monetaria global, en vista de su ponderación en los DEG del FMI, su peso específico, tanto en el mercado de transacciones como en el de la liquidación comercial, sigue siendo relativamente bajo. Por lo tanto, esperamos seguir fomentando la reforma del sistema de tipo de cambio de la moneda china a la luz de las circunstancias internas y externas. Dicha reforma ya se puso en marcha a partir del año 1981, cuando estaba vigente en China el sistema del tipo de cambio único. Entre 1981 y 1993 estuvo en vigor en China el sistema del doble tipo de cambio. El 1 de enero de 1994 realizamos unas reformas adoptando el sistema del tipo de cambio fluctuante, único, administrado y regido por la relación entre la oferta y la demanda. En aquel entonces ya iba tomando cuerpo un sistema de cotización del renminbi orientado al mercado. El 20 de julio de 2005 lanzamos otra ronda de reformas sustituyendo el mecanismo de fijación de precios del renminbi con una sola moneda por otro mecanismo de una cesta de monedas, al tiempo que ampliábamos adecuadamente el rango de fluctuación del tipo de cambio de la moneda china. Después llegaría la citada reforma del 11 de agosto de 2015. Todas son fechas que marcaron un antes y un después. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero poner de manifiesto es que las reformas que hemos promovido en el tipo de cambio del renminbi avanzan firmemente guiadas por el mercado. Lo que pasa es que simplemente hemos tenido mucha prudencia a la hora de impulsar estas reformas orientadas por las reglas del mercado. Cabe afirmar que hemos avanzado sopesando los posibles errores, o sea, damos un paso adelante y nos fijamos en las reacciones. En caso de que las reacciones sean muy fuertes, retrocedemos un poco para esperar la ocasión de continuar avanzando a pasos agigantados. Este modelo de promover las reformas ponderando los eventuales errores es algo muy importante para un país tan inmenso de 1.400 millones de habitantes como China. ¿Cree usted que la incorporación de renminbi en la canasta de los DEG también tiene repercusiones desde el punto de vista de la preservación de la estabilidad financiera mundial? Sí, claro. Tras la crisis financiera desatada en 2008, se han venido extrayendo muchas lecciones y buscando las causas. En mi opinión, una de las lecciones que se han aprendido es que en la estructura monetaria global, un sistema dominado por una sola moneda no favorece la estabilidad ni el desarrollo de la economía global. Es decir, es imprescindible reformar la estructura monetaria mundial, centrada en el dólar, para que haya más monedas y mercados de cotización monetaria que puedan ser elegidos por los inversores de todo el mundo. En ese sentido, creo que el renminbi tiene tanto la capacidad como la necesidad de entrar a formar parte importante del sistema monetario internacional. Y será algo que revestirá significados trascendentales tanto para la estabilidad de la economía global y del mercado financiero mundial, como para la diversificación de las opciones ofrecidas a los inversores de todo el mundo. ¿Qué obstáculos o barreras debe afrontar todavía el renminbi en su camino de internacionalización?
hay que reconocer que en su proceso de internacionalización, la moneda china tiene por delante actualmente un entorno externo mucho más severo que antes. Hay más incertidumbre y unos obstáculos que seguirán aumentando cada día, sin duda alguna. Aunque algunos países siguen manteniendo la idea de que China es un país que manipula sus tipos de cambio, en realidad esta es una impresión completamente equivocada. Tal como he comentado, viendo la trayectoria de nuestras reformas, se puede ver que hemos avanzado con firmeza por el rumbo fundamental de una cotización del renminbi basada en la relación entre la oferta y la demanda del mercado sin vacilación en ningún momento. Lo que pasa es simplemente que China ha tenido una actitud de mucha discreción a la hora de fomentar las reformas financieras, así como la internacionalización del renminbi y del sistema financiero chino. En comparación con muchos países emergentes, como India o Rusia, China ha seguido un camino prudente, sopesando los avances para detectar posibles errores en cuanto a la reforma del sistema del tipo de cambio. A través de los constantes esfuerzos exploratorios para detectar los eventuales fallos, hemos encontrado una vía que se ajusta a las condiciones básicas de la reforma del sistema financiero y del desarrollo económico de China. Además, estoy seguro de que ya no está muy lejano el día en que se haga realidad la convertibilidad totalmente libre del renminbi. No me cabe duda de que no se tardará demasiado en alcanzar esta meta. Sin duda. Usted ha hecho mención de las voces que cuestionan a China como país manipulador del tipo de cambio. Creo que esto se debe probablemente a las devaluaciones que ha experimentado últimamente la moneda china. Estados Unidos también ha expresado su preocupación porque China manipule su tipo de cambio con el fin de estimular sus exportaciones. ¿Qué opinión tiene usted frente a estas voces? Antes que nada, el sistema cambiario que aplicamos en China es un tipo de cambio administrado. En todos los países del mundo, los gobiernos siempre ejercen una administración sobre su sistema de cambio, según lo que ellos consideran necesario y apropiado. No estamos hablando de controlar, sino de administrar. Todos los gobiernos que sean responsables siempre tienen esto en consideración. Además, el sistema cambiario, como una significativa extensión de las políticas monetarias, debe adaptarse a los objetivos nacionales de desarrollo económico a la vez que evoluciona hacia las reformas orientadas por el mercado. Dicho de otro modo, los sistemas cambiarios de todos los países deben estar tanto al servicio del objetivo general del desarrollo económico del país, como a encaminarse invariablemente hacia la vía de reformas basadas en las reglas del mercado. Es necesario encontrar un punto de equilibrio entre estos dos aspectos. En el caso de China, creo que estamos gestionándolo de manera relativamente buena y segura. ¿Cómo valora usted la perspectiva de la devaluación del renminbi frente al dólar? Probablemente muchos están preocupados por si la moneda china sigue devaluándose, lo cual produciría un enorme impacto a la economía china. Sí, si solo nos fijamos en una sola moneda, que es el dólar, efectivamente el renminbi afronta una presión de pérdida de valor, debida principalmente a una serie de medidas adoptadas por la administración Trump, sobre todo las que fomentan a nivel mundial un sistema o un régimen comercial adaptado a los intereses estadounidenses, incluidas la subida de tipo de interés del dólar y numerosas cláusulas adicionales que esta administración ha impuesto sobre los tratados comerciales de carácter bilateral o multilateral. Estas acciones sí han ocasionado nuevas incertidumbres a la economía china, que repercutirán en la evolución de la moneda china durante largo tiempo. Creo que debemos hacer un análisis aún más profundo. No debemos ser optimistas a ciegas, sino analizar a fondo las repercusiones que puedan tener los cambios de las circunstancias externas sobre esas reformas nuestras destinadas a liberalizar la convertibilidad del renminbi. Claro que permitir las fluctuaciones del tipo de cambio del renminbi basadas en la evolución de la relación entre la oferta y la demanda del mercado forma parte importante de las reformas relativas al sistema cambiario de la moneda china.
Es decir, creo que no hay nada de qué preocuparse ni ante las continuas revaluaciones ni ante las devaluaciones, porque ambos fenómenos se enmarcan en el comportamiento normal del mercado. Algunos se preocupan de que el renminbi pierda el umbral del 7-1 frente al dólar. Pero, francamente, el 7 no es más que un indicador simbólico. Aun si cayera por debajo del umbral de 7 yuanes por dólar, no significaría nada. Y el renminbi seguiría siendo una moneda de excelente credibilidad. La tarea más apremiante que tenemos actualmente es, por un lado, seguir de cerca la evolución cambiaria desde el nivel administrativo y, por el otro, lo que es más importante, seguir impulsando las reformas para que la economía real de China sea competitiva. La evolución del tipo cambiario, si la miramos a largo plazo, se debe a la competitividad de la economía real y a las políticas macroeconómicas. Las reformas, el rumbo de las políticas macroeconómicas y la competitividad de la economía real de China son de hecho factores fundamentales que condicionan la evolución del tipo de cambio. Otros son simplemente indicios superficiales, por lo que no podemos dedicar una energía excesiva a mantener una cierta estabilidad cambiaria. Aunque estos indicadores cambiarios merecen nuestra atención como datos técnicos, lo más importante es construir una economía real con una sólida base de credibilidad del renminbi. Esta es la tarea más apremiante que debemos completar. Lo que va de año, Estados Unidos ha venido aplicando una serie de políticas comerciales favorables a su propio país y que han traído enorme incertidumbre al ambiente comercial exterior y a la economía de China. Mientras que muchos están prestando suma atención a la evolución de la economía china. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. ¿Cree usted que la economía china tiene suficiente resiliencia para hacer frente a este actual entorno exterior tan cargado de incertidumbre? Cabe señalar que la demanda interna del mercado chino es enorme. Gracias a los 40 años de reforma y apertura, se ha sentado la base de la economía de mercado china. Y este país tiene una poderosa capacidad de desarrollo guiado por las reglas del mercado. Sin embargo, existe otro tema nada desdeñable, y es que debemos enfocarnos en la profundización de la reforma. El diseño del rumbo de las reformas es de vital importancia para que las reformas avancen en el rumbo de una economía de mercado moderna. Estas reformas abarcan muchos aspectos. A mi entender, las reformas institucionales, las medidas y las políticas deben guiarse por las normas de la economía de mercado moderna. Solo las reformas que se ajustan a los principios y a la dirección fundamentales de la economía de mercado moderna pueden calificarse como auténticas. En cuanto a la economía real, debemos buscar por todos los medios dar confianza, ofrecer dinamismo y creatividad a los sujetos del mercado y brindarles un trato igualitario. No podemos tratarlos de manera diferenciada. En tal caso, surgirán muchos problemas. Creo que todos estos temas forman parte relevante de nuestras reformas, que deben ir encaminadas a estimular el dinamismo del mercado, porque son las empresas, y no otras instituciones, las que crean la riqueza. Por eso, es indispensable incentivar el dinamismo, la confianza, la perspectiva y la energía motriz de los sujetos de la economía real, que son los encargados de crear riqueza. Solo logrando esto, podemos neutralizar las incertidumbres y los impactos negativos del ambiente externo sobre la economía china. ¿Piensa usted que estamos avanzando hacia esa dirección? En términos generales, creo que sí. El tercer pleno del 18º Comité Central del Partido Comunista de China tomó la importante decisión de realizar reformas institucionales económicas. Y el cuarto pleno adoptó la directriz estratégica de fomentar la gobernanza de acuerdo a la ley. Es necesario que perseveremos en estas políticas. Si podemos mantener con firmeza estas directrices fundamentales, los cambios externos no tendrán unos impactos demasiado significativos sobre China.
Nos conviene encarar estas incertidumbres de manera razonable, sin ser optimistas a ciegas. Siempre que podamos dejar bien hechos nuestros deberes y avanzar por la vía de las reformas orientadas por el régimen de la economía de mercado moderna y hacia la consolidación del sistema de economía de mercado socialista, todas las incertidumbres, tanto internas como externas, a mi juicio se irán neutralizando paulatinamente. El consumo, la inversión y el comercio son los tres componentes fundamentales del crecimiento económico. Hemos visto que las inversiones en activos fijos en China crecieron 5,3% en los primeros 8 meses del año corriente, lo cual supuso cierta desaceleración en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Cómo valora usted la ralentización del crecimiento de las inversiones? Hay que reconocer que este ritmo de crecimiento ha sido relativamente bajo. Con esta velocidad de aumento de las inversiones, solo una constante ampliación de la demanda interna posibilitará un crecimiento en torno al 6,5% del PIB. En caso de que la demanda doméstica no logre aumentar de manera destacada y el ambiente externo continúe deteriorándose, la economía china sí se encontrará con serias dificultades. Por eso tenemos que buscar por todos los medios incentivar las inversiones privadas. No podemos permitirnos el lujo de depositar toda la esperanza de ampliación de inversiones en las inversiones estatales o en la hacienda del Estado. Estos factores sí son importantes, pero la estructura de la economía china ha experimentado transformaciones de gran calado tras 4 décadas de reforma y apertura. Por lo tanto, es necesario incentivar las inversiones privadas para que éstas tengan tanto el dinamismo como la confianza de invertir. Es fundamental brindarles un ambiente seguro y una perspectiva estable. Todo esto es muy importante. Y las inversiones extranjeras también son importantes. Claro. Respecto a este tema, quiero subrayar que debemos recibirlas con brazos abiertos, con humildad y con cautela para aprender de otros. Asimismo, debemos trabajar con una actitud realista y fomentar la emancipación de la mente. Todas son experiencias relevantes que hemos extraído de los 40 años de empeño en la reforma y apertura de nuestro país. Ahora nos toca darles continuidad a esas experiencias. ¿Sigue siendo China un mercado de inversión muy atractivo? ¿En qué consiste su atracción? En realidad, la velocidad del crecimiento económico, así como los tremendos y brillantes logros que China ha venido obteniendo a lo largo de los últimos 40 años, han sido raramente vistos en la historia del desarrollo de la humanidad. Hace 40 años, China era un país cerrado, atrasado y pobre. Hoy en día, China ya es una nación moderna que no deja de progresar hacia una sociedad modestamente acomodada y abierta. O dicho de otro modo, un país cerca de alcanzar la modernización. El PIB per cápita de China ya se sitúa en torno a los $8.500. Cabe decir que China sigue siendo una economía bastante joven, con un ingente potencial de desarrollo desde el punto de vista del ciclo económico. China, con una demanda tan potente, debe ser naturalmente un mercado enormemente atractivo. No obstante, seguimos trabajando, según lo que nos ha exigido el presidente Xi, para continuar fomentando la apertura y perfeccionando las condiciones de esta atmósfera de inversión. Debemos seguir manteniendo una actitud realista y abierta. Adherirnos a las políticas de cooperación de ganar-ganar son directrices fundamentales y principios en los que debemos perseverar. El próximo mes tendrá lugar en Shanghái la Exposición Internacional de Importaciones de China. ¿Qué expectativas o previsiones tiene usted para esta cita? Pues sí, antes fomentamos las exportaciones al celebrar la Feria de Exportaciones de Guangdong. Ahora estamos promoviendo las importaciones para lograr un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. China no solo es una potencia exportadora, sino también es un gran consumidor e importador de productos y de tecnología
destinados a mejorar la calidad de vida de la gente y el nivel tecnológico de sus empresas. Todos estamos muy expectantes al respecto. En el mundo de hoy se ha logrado un intercambio y un desarrollo mutuamente beneficioso para todos mediante el comercio internacional. Por eso la próxima exposición de importaciones es un evento emblemático. China mantiene un superávit comercial con muchos países. La celebración de la Feria de Importaciones nos puede llevar a pensar que China está haciendo algunos esfuerzos por su propia iniciativa para contrarrestar ese superávit comercial. Creo que, efectivamente, hay muchos productos que nos aportarán mayores beneficios si los importamos. Porque algunos de estos productos, si se fabrican en China, nos supondrán elevados costes o estarán a niveles tecnológicos que todavía no hemos alcanzado, aunque China ya sea un país con un sistema industrial bastante completo. Ningún país del mundo tiene un sistema industrial tan completo como China, que va desde las gamas más bajas hasta las más altas. Eso se debe, por un lado, a la enorme población china y, por el otro, a la costumbre de los chinos de tener siempre un sistema completo que abarque todos los aspectos. Este carácter de los chinos ha sido vital para la supervivencia y el desarrollo del país, por si acaso fallaba el ambiente externo. Sin embargo, si promovemos la importación en algunos sectores para traer ciertos productos sustitutivos de alta calidad, esto nos supondrá mayores beneficios. Muchos países atribuyen alta importancia al sector exportador con el propósito de lograr el superávit comercial. ¿Sigue siendo importante el superávit comercial para China? China ha sido un país con un importante superávit comercial durante muchos años. Porque los chinos tenemos una mentalidad tradicional de no querer contraer deudas con nadie. No te rías, porque de verdad ha sido una mentalidad que nos ha marcado profundamente. A los chinos nos gusta tener un superávit y guardar unos depósitos, y no tenemos la costumbre de agotar hoy el ingreso de mañana, por si acaso se producen situaciones imprevisibles en el futuro. A nivel del Estado, también nos gusta mantener cierto superávit y contar con ciertas reservas de divisas para hacer frente a las eventualidades del futuro. Creo que esta ha sido una estrategia sumamente prudente a la hora de administrar un país. Además, las prácticas han demostrado que el notable aumento de las reservas de divisas de China, registrado a lo largo de los últimos 40 años de reforma y apertura, se debe principalmente al superávit comercial, lo que ha servido para promover este proceso durante 4 décadas y garantizar el feliz desarrollo de la economía china. Todos estos éxitos están relacionados con el superávit que hemos mantenido durante largos años. Del mismo modo que una buena cosecha agrícola es la garantía de la paz social, económicamente hablando, unas reservas de divisas abundantes sirven como estabilizador del país. En 1978, la reserva de divisas de China era tan solo de 176 millones de dólares, mientras que el nivel actual se ha estabilizado en torno a los 3,1 billones de dólares, un logro que está estrechamente vinculado al superávit comercial. Recuerdo una anterior entrevista que le hicimos. Su opinión era que la economía china no seguirá una senda de evolución en forma de U o de V, ni lo considera posible y tampoco es el objetivo que perseguimos, mientras que evolucionar en una senda en forma de L es lo más ideal. A su juicio, ¿cree que hemos llegado a la fase de estabilización, es decir, a la parte plana de la senda en L? Sí. Me acuerdo que eso fue el año pasado cuando se celebró la reunión de los partidos políticos de los BRICS. En aquel entonces, yo ya llegué a pensar que la economía china se había despedido definitivamente de la senda de crecimiento en forma de U. No tenemos ni la necesidad ni la posibilidad de seguir por la senda de crecimiento en forma de U. Es imposible que tras un periodo de preparación, China vuelva a crecer a pasos agigantados a un ritmo del 9 o del 10%. Creo que no existe ni la posibilidad ni la necesidad de hacerlo, porque la economía china ya no puede soportar una velocidad de crecimiento así. Un crecimiento así supone costes tremendos para nuestros recursos naturales y nuestro ecosistema. La senda de crecimiento en forma de V es aún menos viable, porque esa senda de crecimiento no es más que un escenario ficticio incentivado artificialmente. Por eso una senda de crecimiento en forma de L sí es lo mejor, y nos permite estabilizar el crecimiento en torno al 6,5%. Creo que mantener un crecimiento del 6,5% ya es bastante encomiable. Probablemente en unos años nos situaremos en el 6 o en el 5,5%. Todos estos escenarios los considero posibles.
En realidad, un crecimiento anual auténtico de un 6% que sirva para aumentar el bienestar de la población china y nos permita conservar un ecosistema con buena salud es bastante aceptable. Por eso no nos conviene fijarnos solamente en las cifras, ni debemos interferir o incentivar artificialmente la economía, ni entrometernos en las reglas del funcionamiento de la economía o del ciclo económico. Claro que podemos tomar las medidas necesarias para que la economía no se exponga ante importantes daños, pero respetar las reglas del desarrollo económico sigue siendo lo más importante. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias a usted.